Bueno, nuevamente buenos días. Ok, vamos entonces a hablar un poquito sobre ya el contenido final de nuestro curso, de nuestro primer curso nuestra primera iteración del curso de mecánica estructural. Em, Vamos a seguir hablando entonces de los esfuerzos cortantes y cómo afectan entonces las tensiones em, que son tangenciales a la superficie. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que nosotros hicimos la clase anterior, el día martes, para retomar un poco el concepto del flujo de corte y ver cómo extenderlo de una manera un poco más generalizada a vigas con otros perfiles. Vamos a darnos cuenta por qué va a ser importante y vamos a darnos cuenta ciertas limitaciones que vamos a encontrar entonces con este procedimiento, ¿no? Recuérdense que nosotros lo que queremos ahora es, o nosotros ya veníamos hablando de cómo encontrar las tensiones que son normales a la superficie, en una viga, por ejemplo, y ahora nos interesaría ver qué sucede entonces con las tensiones que son tangenciales, ¿no? Ok, nosotros partíamos digamos, la última clase, en la clase pasada, de una viga prismática en este caso, con ciertas condiciones de restricciones, digamos, apoyos al- a suelo, a tierra, ciertas vinculaciones, así que eso es, digamos, genérico, en general. Lo que nos interesa aquí es hablar de una sección o de algún tramo de alguna viga, ¿no? Un tramo específico. Y lo interesante entonces es un tramo que esté sometido a corte y a flexión, ¿sí? Recuérdense que habíamos dicho nosotros que cuando nosotros obtenemos los diagramas de esfuerzos y de flexión, si nosotros obtenemos un diagrama de corte que es distinto de cero, entonces nosotros sabemos que va a existir o tiene que existir un diagrama de flexión también distinto de cero, no necesariamente lo opuesto. Entonces, yo sé que si existe corte es porque existe flexión, ¿no? Los esfuerzos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo acá ahora es tomando una viga en particular y una viga que tiene o que internamente tiene esfuerzos de corte. Por lo tanto, también tiene esfuerzos de flexión, tiene ambos. Y lo que hicimos fue tomar entonces un diferencial de esa viga. Tomamos un diferencial, como una sección, pero con un ancho o con un espesor de sección muy, muy delgado, ¿sí? Tal como se muestra aquí en esa figura azul. Y al extraer esa digamos, tajada o esa sección de nuestra viga, nosotros, para que esa sección ahora esté en equilibrio, pues entonces tienen que aparecer estos esfuerzos internos o las tensiones, ¿no? Recuérdense que las tensiones y los esfuerzos están relacionados porque los esfuerzos son las fuerzas equivalentes y las tensiones son, digamos, las fuerzas distribuidas. Yo lo puedo entender de las dos maneras. Ok, entonces lo que tenemos acá, cérrame la puertica aquí, hijo. Dame un segundito, por favor.
Ok, perdón, ahí volví. Ok, entonces estábamos diciendo que teníamos entonces nuestra viga, tomábamos una sección, extraíamos esa sección y para que esa sección esté en equilibrio, entonces aparecen ya sea los esfuerzos o las tensiones, ¿no? Recordando que los esfuerzos son las resultantes de este campo tensional que tiene este objeto. Entonces, como esta viga, nosotros estamos asumiendo de que está ante la presencia de un corte y de una flexión. Nosotros sabemos entonces que la flexión, cuando vimos flexión en vigas, produce entonces una tensión axial, ¿no? Y esa tensión axial eran estos sigmas XX que nosotros colocábamos acá, que sabíamos que tenía entonces este perfil de variación lineal y que cambiaban de dirección, por lo tanto generaba un, un plano, eh, un plano neutral acá, ¿no? Es decir, un plano en el cual se ubica el sistema de referencia, eso lo habíamos dicho también, y que correspondía al centroide, o que estaba ubicado el sistema de referencia en el centroide de esa sección de la viga, y era un plano entonces que tenía esfuerzos, perdón, tensiones normales a las caras que eran cero, ¿sí? Y es lo que llamábamos el eje neutro o el plano neutro, porque en verdad en este caso es un plano. Toda la viga tiene un plano que tiene esfuerzos, tensiones axiales cero. Ok, entonces, nosotros también nos dábamos cuenta de que, em, de que de hecho voy a volver un segundito a la clase anterior para que veamos de lo que estoy hablando. ¿Dónde tenía yo los diagramas de esfuerzos acá? Aquí, ¿sí? Estábamos hablando entonces de que yo puedo tener, em, yo tengo un esfuerzo de corte que es distinto de cero y eso implica que va a haber entonces una flexión o un momento que también es distinto de cero. Y lo que estamos diciendo entonces es que si el corte es constante, digamos que sería en el mejor de los casos, porque yo pudiera tener un corte cero, si el corte es cero, pues entonces el momento es constante, pero el corte es cero y como el corte es cero no va a generar ningún esfuerzo tangencial a la superficie, pero en este caso en el que yo tengo un corte que ahora es constante en una sección, yo lo que voy a tener entonces es que mi flexión va a tener una variación lineal, ¿sí? Y como va a tener una variación lineal, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que en este caso, ¿sí? Como mi flexión del lado derecho y del lado izquierdo son distintas, yo voy a tener entonces tensiones del lado derecho y del lado izquierdo que son diferentes. Ok, que son distintos. Otro segundito, por favor. Ok, perdón nuevamente. Ok, entonces, una vez que ahora decimos que tenemos estas tensiones que son distintas y son distintas para que los momentos en ambos lados sean diferentes. Si los momentos entonces, el momento de flexión o el esfuerzo de flexión aquí derecho es distinto al el esfuerzo de flexión del lado izquierdo, ¿sí? Eso quiere decir entonces que el corte va a existir, ¿no? Y va a ser, si esta variación entre estos dos valores es lineal, entonces el corte va a ser constante en nuestra viga. Si estas dos flexiones fuesen iguales, ¿sí? Es decir, si yo tuviese y esta tensión exactamente iguales, con el mismo perfil, estas dos flexiones serían exactamente iguales y como yo tendría entonces un diagrama de flexión que fuese constante, la derivada de esto sería el corte y el corte sería cero. Entonces, no, es un caso que no me interesa porque estaríamos diciendo que estas caras que están acá, esa cara que está allí, no tendría tensiones, no tendría tensiones
tangenciales a la cara, ¿sí? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es el caso cuando hay corte, es decir, cuando hay esfuerzo cortante, y eso implica que estas dos tensiones que son axiales son distintas, ¿sí? Ok, entonces una vez que nosotros vimos eso en la clase pasada, nosotros ahora lo que dijimos fue, bueno, perfecto, ahora lo que yo voy a tomar, lo que yo voy a hacer es extraer de mi, de mi, de mi, digamos, sección que estoy quitando de la viga, voy a extraer ahora un pedacito más pequeño, y ese pedacito es un pedacito que está más o menos allí donde lo acabo de dibujar, y es el pedacito que entonces yo extraigo y coloco, lo presento acá abajo, ¿sí? Es ahora es como una especie de subconjunto de nuestra sección que extraímos de la viga, de tal manera que yo puedo entender ese subconjunto que estoy dibujando acá, en verdad, como ahora no una sección completa, sino simplemente un tramo específico de esa sección transversal, no la sección transversal completo, ¿no? Entendiendo esta diferencia que hay acá, donde el que está abajo es un subconjunto del área azul o del volumen azul que está arriba. Lo importante aquí es que ese subconjunto que yo extraigo, ¿verdad? Comparte o digamos tiene la cara superior al aire. ¿Sí? Eso es algo importante. Esa cara superior entonces está al aire. Yo lo que hice fue entonces extraer, y voy a volver aquí, extraer una partecita de este, volumen azul. Y lo que sucede entonces es que como yo estoy ahora quitando una parte del volumen azul, ¿verdad? Aparece en la cara inferior de ese volumen nuevo, en la cara inferior tienen que aparecer fuerzas, que tienen que aparecer fuerzas porque hay una interfaz de material, es decir, yo estoy retirando de acá, yo estoy retirándole este pedacito que está azul en la parte inferior, y entonces eso quiere decir que tienen que haber fuerzas de reacción en la cara inferior de este nuevo volumen de interés. Y esas fuerzas, ¿verdad? Yo las puedo, o digamos esa interacción que ocurre ahí, yo las puedo entender ya sea como una fuerza resultante o como una presión, ¿no? O como una fuerza distribuida. Entonces, si yo la entiendo como una fuerza resultante, esa fuerza resultante tiene este valor que es Qx por dx. Eso quiere decir que el flujo, que era lo que llamamos nosotros Qx, el flujo de corte lo que nos da a nosotros es información sobre esta fuerza resultante que aparece cuando yo entonces extraigo un volumen como ese que acabo de subrayar azul de mi viga, ¿no? Es la resultante en la cara inferior. Y esa resultante, ¿verdad? Nosotros podemos entender esa resultante de la siguiente manera. Yo puedo decir ahora, ¿verdad? Yo puedo decir ahora, voy a volverlo a escribir aquí, que el esfuerzo, la tensión, ¿verdad? XY, que sería la tensión que ocurre en, en la cara, en este plano, ¿sí? Es la tensión que ocurre en este plano verde que yo acabo de dibujar allí. Es decir, la fuerza distribuida que es tangencial a ese plano. Ay, lo dibujé mal, perdón. Voy a dibujarlo aquí mejor, para que se entienda bien, si no, no vamos a poder entender bien qué es lo que estoy diciendo. Sí, yo tengo entonces mi cubo, y yo lo que estoy ahora hablando es sobre esta tensión que está aquí, ¿sí? Esa tensión que está aquí sería una tensión que va aplicada en esta cara inferior, ¿sí? En esa cara inferior de ese cubo, pero que tiene la dirección de X, ¿sí? Si ustedes extraen, aquí donde puedo yo abrir a lo mejor ahorita lo voy a hacer en un cubito externo para que lo tengan claro. Esa tensión, entonces, esa tensión que a nosotros o esta tensión que se genera aquí, ¿sí? Esta tensión que se genera allí,
Es una tensión, entonces, que si yo veo un cubo acá, entendiendo que este cubo mantiene las referencias de este sistema que estamos mostrando aquí, yo voy a tener entonces, y voy a colocar aquí colores distintos, yo voy a tener entonces unas tensiones que van a venir en estas caras. Son tensiones que vienen tangentes a las caras o paralelas a las caras y que van contenidas en un plano que es un plano XY, ¿sí? También existen aquí tensiones en la cara inferior y en la cara posterior, ¿sí? Y esas tensiones son las tensiones que nosotros llamamos, esas son las tensiones que nosotros llamamos los tau XY. Son XY porque están contenidas en este plano XY y apuntan en la dirección de X o apuntan en la dirección de Y, siempre tangente a las caras del cubo, ¿sí? Así como está esta tangente XY, yo también tengo otras, o pudiera tener yo otros esfuerzos que vienen en esta dirección, también en la cara inferior y en la cara posterior del lado derecho, que estas tensiones entonces serían unos tau XZ, ¿sí? Y así como yo también tengo entonces el tau XZ, yo también pudiera tener entonces unas tensiones que vienen en esta dirección y en esta dirección, que serían tensiones entonces que serían en IZ, ¿sí? Serían tensiones que están en el IZ. Entonces, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí lo importante es que si ustedes se fijan cuando ven este, diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Las tensiones que vienen de los momentos, ¿verdad? Yo las puedo entender como una fuerza resultante sobre ese tramito, solamente este tramo del que estoy hablando, y lo que entonces estoy encontrando es que esa resultante se encuentra desbalanceada de un lado y del otro. Y lo que termina balanceando esas fuerzas resultantes que son axiales es justamente el flujo de corte, ¿sí? Que en este caso, ese flujo de corte es una fuerza, entendiendo el flujo de corte como QX por DX, ese flujo de corte es una fuerza en la cara inferior de ese tramo, ¿sí? Que sería entonces una fuerza justamente en esa parte verde o en esta cara verde que yo le estoy sombreando allí, que sería la cara inferior, ¿sí? Y que va en la dirección de X positivo. Ahora lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Entendiendo que esa fuerza, vamos a ver si las puedo dibujar yo aquí, que es difícil dibujar esto así en 3D, porque justamente me interesa la cara inferior de este cubito. No, tal vez dibujarlo aquí también con una flecha así, que sería en la cara inferior, sería una flecha en la cara inferior. Yo tendría entonces una flecha también aquí, que sería en la cara anterior, y tendré aquí otra flecha así. Estos serían los tau XY, ¿sí? Todos son tau XY. Este tau XY, ¿verdad? Este cubito que está aquí, esos tau que yo estoy dibujando, serían un tau, pero de un infinitesimal. Aquí importante, esta sección que yo estoy dibujando acá no es infinitesimal. Lo único que es infinitesimal de esa sección es el ancho, porque yo estoy extrayendo aquí simplemente un dx. Pero las dimensiones que tiene esta sección no son infinitesimales en las otras direcciones. Es decir, el alto, ¿sí? El alto de esta cara, el alto de esa cara no es infinitesimal y tampoco lo es el ancho, que sería, digamos, esta otra dirección de acá. Entonces, ni esta dirección de este diagrama de cuerpo libre que representa a ese volumen azul no son infinitesimales, lo único que es infinitesimal es el ancho. Cuando nosotros entonces entendemos eso, ¿verdad? Y ahora yo digo que mi tau o mi tensión tangencial, esta que está acá, de un cubito infinitesimal, esto sí es infinitesimal, yo puedo decir que puedo entender esto como una fuerza dividido en un área.
Y esa fuerza yo entonces la puedo asumir que es este flujo de corte sería la fuerza, y el área donde está aplicado sería todo el área de la parte inferior de mi volumen, ¿no? Y esa área de la parte inferior del volumen sería el de X por el ancho de la viga, ¿sí? De esta forma, yo puedo entonces decir que el flujo de corte dividido en el ancho es lo que me va a dar a mí esta tensión tangencial, ¿sí? Y esa tensión tangencial entonces sería ahora representativa, y voy ahora a dibujar el cubito siguiente, voy a dibujar acá, sería representativa ahora de una sección que es ahora otro subdominio de mi cubito azul, ¿sí? Sería entonces ese cubito rojo que yo acabo de dibujar allí, sería entonces si yo estudio infinitesimalmente qué le sucede a ese cubito, que sería este cubito que está acá, ¿sí? Yo ahora estaría viendo en un plano XY, estaría viendo que ese cubito tiene ahora esos taos ubicados en esas respectivas, o esas tensiones en estas respectivas direcciones, ¿sí? Eso a nivel, ahora sí, infinitesimal. Y esta expresión entonces del esfuerzo tangencial o de la tensión tangencial viene dado entonces por el flujo de corte dividido entre el ancho de mi viga. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí em, este análisis? A mí lo que me permite entonces es identificar, ¿sí? Identificar ahora, ¿verdad? Cuál va a ser el flujo de corte para yo ahora, a través de la relación, y la borré, no la debía haber borrado, a través de esta relación, ¿sí? Que es la misma que presento aquí, esta misma relación. A través de esta relación, si yo identifico el flujo de corte, yo puedo identificar cuánto valen los esfuerzos cortantes en las tensiones cortantes o las tensiones, digamos, tangenciales en un cubo infinitesimal. Entonces, la importancia del flujo de corte, nuevamente, esto lo voy a repetir varias veces, la importancia de identificar este flujo de corte es que yo puedo encontrar cuánto vale el tau xy, y el tau xy me dice a mí cómo va a ser el estado de tensiones tangenciales en un cubo infinitesimal ubicado en cualquier lugar. Fíjense, fíjense cuál es la idea de esto. La idea de esto es que yo ahora, ¿verdad? Puedo extraer, voy a dibujar acá, yo ahora puedo extraer cualquier volumen que yo quiera, ¿sí? Yo puedo extraer un volumen más pequeñito, más grande, es decir, de ese subvolumen o de ese volumen azul, yo puedo extraer un subvolumen que está en verdad, tiene cualquier coordenada i al final. Entonces, si yo ahora eh, tomo este volumen, ¿verdad? O tomo digamos, veo mi sección completa, veo esta sección completa, y ahora yo voy a extraer este volumen genéricamente, ¿sí? Si yo veo una sección transversal, es decir, si yo ahora observo el plano y Z, yo voy a ver entonces algo como esto. Voy a ver entonces mi sección, estoy en IZ, ¿sí? Estoy viendo ahora la viga aquí, en este plano, proyectada en ese plano IZ. Si yo hago eso, entonces yo lo que puedo decir es, bueno, yo tengo mi eh, digamos, sección transversal rectangular de mi viga, y yo ahora decido extraer un volumen azul, que sería este volumen que está acá, ubicado a una distancia y específica de mi eje neutro, ¿sí? El eje neutro sería de la sección completa,
de la viga completa. Y entonces yo puedo decir, bueno, a mí me interesa definir a través de una coordenada y cualquiera, me interesa definir este cubito que estoy extrayendo. De tal manera de que yo puedo ahora, entonces, en verdad, ubicar o extraer este volumen azul, en verdad, cualquier volumen genérico dentro de mi sección transversal. Yo puedo extraer cualquiera. Y lo que vamos a hacer es, o lo que nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Es que esta expresión del flujo de corte que nosotros encontramos la semana pasada, justamente lo que nos dice es cuánto es la fuerza que hay en la interfaz de el cubito que yo extraje del resto de la viga, ¿sí? Justamente en la interfaz azul-blanca de este dibujo que acabo de colocar. Entonces, a medida que yo voy variando esa coordenada I, es decir, a medida que yo voy barriendo digamos, el volumen azul desde la parte inferior de la viga hasta la parte superior, yo lo que puedo ir haciendo es ir encontrando cuáles son los flujos de corte o esta resultante, ¿verdad? Inferior de que va a haber en este caso. Y esta resultante inferior, yo la puedo traducir en estos esfuerzos que se llaman esfuerzos entonces de tensión, perdón, tensiones tangenciales. Ok, si ustedes se fijan, ¿verdad? Esta flecha que está en la dirección X, en este caso, vendría saliendo de nuestra pantalla. Vendría aquí, justo en la interfaz, y vendría saliendo de la pantalla. Sería esta flecha verde que tenemos del flujo de corte. Entonces, y fíjense que esta flecha verde, ¿sí? Esta flecha verde, yo las puedo relacionar a estos esfuerzos tangenciales, y estos esfuerzos tangenciales, me voy a mover esto aquí arriba, para tenerlo todo en el mismo lugar, ¿sí? Y estos esfuerzos tangenciales son los que yo veo, entonces, sería esta cara azul que yo estoy dibujando aquí, ¿sí? Esa cara azul entonces, sería la vista que yo estoy viendo en este cubito acá abajo. De esta forma, ¿sí? De esta forma, entonces, yo lo que puedo darme cuenta es que puedo relacionar el flujo de corte con este esfuerzo, esta tensión tangencial en la cara inferior de este cubo, y yo sé que esa tensión en la cara inferior de ese cubo tiene que ser igual a esta flecha y a esta flecha por equilibrio en el diferencial de volumen. Y lo que tenemos nosotros entonces es que esta flecha que está acá, ¿verdad? La vería yo aquí como una flecha que viene saliendo justo en la interfaz, ¿verdad? Que sería esta flecha que está aquí, ¿sí? Esta flecha sería justamente ese punto que viene saliendo de acá, mientras que esta tensión que yo veo en la cara derecha de ese cubo sería una tensión que yo veo aquí en la dirección vertical. Entonces, a medida que yo voy barriendo, este, voy moviendo esa interfaz a lo largo de mi sección transversal, yo lo que voy a ir encontrando es cómo va a ir variando, cómo va a ir variando esa tensión justamente en la interfaz. Es decir, en un cubito diferencial que yo puedo entender que está pegado justo en la interfaz. Entonces, este cubito diferencial, ¿verdad? Es el que yo tengo aquí dibujado y es el que me permite a mí relacionar el flujo de corte que viene justamente calculado en la interfaz con este tau que tenemos aquí.
Y de esa forma, entonces, es que yo puedo, al ir barriendo esa interfaz, puedo ir encontrando cómo varía el flujo de corte e ir relacionando ese flujo de corte a mi tensión. Y eso es lo que uno hace. Entonces, uno lo que hace es barrer esa sección azul de tal manera que yo voy encontrando el flujo de corte en función de I y voy encontrando el tau también en función del flujo de corte que indirectamente está en función de I. Si ustedes se fijan, entonces vamos a ver qué pasa en los extremos. Vamos a ver qué pasa en los extremos de esta configuración, ¿sí? Eh, Aquí hay algo importante y es que si nosotros entendemos este I como un valor muy alto, es decir, nosotros ponemos esta interfaz que está acá, la ponemos muy, muy, muy pegada arriba, ¿sí? Por aquí, de tal manera que el área azul sea muy pequeñita. Justamente lo que nosotros vamos a encontrar es que para una coordenada I que está cercana al borde superior de la viga, es decir, esta coordenada I, si yo muevo la frontera a una parte muy cerca del borde superior de la viga, yo lo que voy a tener es que el área de la sección azul se va a acercar a cero, ¿sí? En el extremo. De tal manera que mi flujo de corte, ¿sí? Que tiene esta expresión, este área va a ser cero. Por lo tanto, el flujo de corte, cuando yo tengo un valor de I que está pegado a la cara superior, este flujo de corte va a ser cero. Y si el flujo de corte es cero, entonces la tensión tangencial también va a ser cero. ¿Eso qué quiere decir? Que un cubito diferencial ubicado acá, en la cara superior, o ubicado muy cerca de la cara superior, va a tener un tau o una tensión tangencial que es prácticamente cero, que es cero, no prácticamente cero, no, que es cero. Lo otro que nosotros podemos darnos cuenta es qué sucede si ahora esta coordenada I yo la coloco de tal forma que la interfaz está ubicada, esta interfaz que está aquí, está ubicada acá abajo. Entonces, si yo ahora tomo mi coordenada I cerca al borde inferior, lo que vamos a tener, lo que vamos a tener es que toda esta área va a estar sombreada en azul, porque estoy moviendo la frontera ahora a la parte inferior de la viga. Como va a estar todo el área sombreada en azul, ¿verdad? La distancia que va a haber entre el eje neutro de la sección y el eje neutro de la sección sombreada, pues van a ser iguales, ¿sí? Porque toda la sección va a estar sombreada. Entonces, el eje neutro va a coincidir con con este eje que está acá, de tal manera que este valor de I asterisco va a ser cero, ¿sí? Es decir, el I asterisco, recuérdense que el I asterisco era la ubicación de el eje neutro de la sección azul respecto al eje neutro de la sección completa. Entonces, si yo tengo toda la sección azul barrida, pues ambos ejes neutros coinciden, por lo tanto, el I asterisco es cero. Y si el I asterisco es cero, entonces mi flujo de corte vuelve a ser cero y mi tensión vuelve a ser cero. De tal manera que entonces nosotros sabemos ahora, sabemos ahora que en esta viga en particular, en esta viga en particular, yo voy a tener, yo voy a tener entonces un cubo diferencial acá arriba que va a tener tensión tangencial cero, pero también voy a tener un cubito diferencial pegado en la cara inferior, ¿sí? Que también va a tener una tensión tangencial que va a ser cero. Y esa tensión, como lo habíamos visto en la clase pasada, esa tensión tangencial varía de manera parabólica a lo largo de la coordenada I. ¿Sí? Entonces, veamos algunas limitaciones de esto, ¿no? Tenemos que entender entonces, por ahora, tenemos que entender que nuestro flujo de corte, ¿verdad? Aparece cuando yo entonces quito
de mi sección transversal completa, yo extraigo ahora un tramo, ¿sí? Básicamente eso es lo que estamos diciendo. Ese es el flujo de corte y ese flujo de corte yo lo puedo relacionar con las tensiones tangenciales. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Veamos qué sucede cuando la viga que estamos tratando, ¿sí? No es de dimensiones o no tiene, digamos, una sección transversal como uniforme, sino que la sección transversal va cambiando a lo largo de la coordenada I. Y ese es el caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos perfiles, por ejemplo, este perfil I. Este perfil I es un perfil que tiene dos alas, una superior y una inferior, serían estas que están acá. Es un típico perfil de acero. eh, y vamos a ver qué sucede si aplicamos estos conceptos para este tipo de perfiles. Y esto se llama entonces perfiles de sección de pared, o perdón, perfiles con pared delgada. ¿Sí? Son perfiles que están compuestos entonces por secciones o partes que tienen paredes que son de un espesor que es pequeño comparado a la dimensión de la sección transversal. Es decir, aquí estamos diciendo que estos espesores H, esos espesores H son pequeños comparados a las dimensiones de nuestra viga, tanto el ancho como el alto. Entonces vamos a ver qué sucede en estos casos. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el mismo análisis. Vamos a tomar un diferencial, ¿verdad? De nuestra viga y la vamos ahora a ir barriendo con estas secciones azul de tal manera de poder ir encontrando el flujo de corte en la interfaz azul-blanca. ¿Sí? Entonces una coordenada, aquí tenemos una coordenada I, pues casi pegada al borde superior. Aquí tenemos una coordenada, perdón, aquí tenemos una coordenada I muy cerca más bien del eje neutro, y aquí tenemos una coordenada I que está por debajo del eje neutro. Fíjense que las secciones azules van cambiando. Yo voy barriendo cada vez más el área azul, ¿sí? De tal forma de que al ir barriendo yo esta posición I que me define la interfaz, yo voy a ir encontrando el flujo de corte en cada una de esas interfaces y con ese flujo de corte yo puedo estimar la tensión que ocurre, la tensión tangencial. Entonces, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Mientras yo voy barriendo, mientras yo voy barriendo, eh, el ala superior, ¿sí? Mientras yo esté barriendo acá, mientras yo esté con este I entre la parte, digamos, superior y la parte inferior, pues nos vamos a dar cuenta que el área va a ir cambiando, mira que yo voy barriendo porque cada vez voy cubriendo más área, ¿sí? Y lo otro que es interesante es que esta posición del centroide también va a ir variando, tal como si esto fuese el caso anterior, porque mientras yo esté barriendo entre estos dos límites, mi sección no está cambiando de geometría como tal. El ancho de la sección sigue siendo igual. O sea, este ancho sigue siendo exactamente igual. Y eso hace entonces que mi flujo de corte, ¿verdad? Tenga el mismo comportamiento que tenía acá arriba cuando la sección no tenía cambios de ancho. Eso quiere decir que en el borde superior yo voy a tener un flujo de corte cero, ¿verdad? Y que ese flujo de corte va a ir incrementando de manera parabólica, ¿sí? Hasta que yo llego a esta interfaz aquí. Cuando yo pongo la interfaz justo en la parte que se termina el ala superior y empieza como el núcleo, el ala principal, ahora lo que ocurre es que el área cambia drásticamente, ¿sí? Este área que yo tengo que calcular aquí, este área asterisco cambia drásticamente y también la ubicación del centroide cambia drásticamente. Y cambia drásticamente porque yo tengo ahora un cambio de sección abrupto aquí, ¿sí? Es decir, el ancho pasó de ser de este valor a este valor. Entonces, eso genera un salto en el flujo de corte. Y si hay un salto en el flujo de corte,
o una discontinuidad en el flujo de corte, también voy a ver esa discontinuidad en las tensiones tangenciales. Entonces, si nosotros ahora graficamos la tensión tangencial, ¿sí? Esta tensión, a medida que yo voy haciendo este barrido, ¿sí? Yo me voy a dar cuenta de que vamos a evidenciarnos dos discontinuidades. Vamos a evidenciar una discontinuidad cuando yo paso del ala superior al centro y cuando yo paso del centro al ala inferior, ¿sí? Van a ver esas dos discontinuidades. De tal manera de que a medida que yo voy barriendo esta sección, el ala superior, el, el tau o la tensión tangencial va a ser parabólica, ¿verdad? Aquí también va a ser parabólica en esta sección intermedia, pero va a haber una discontinuidad de los taos en estas dos secciones. Y si nosotros graficamos cómo sería la tensión tangencial en función del el lugar donde estoy estudiando la interfaz, entonces lo que nos vamos a dar cuenta es justamente que aquí viene un comportamiento parabólico, ¿verdad? Que corresponde a lo que sucedería en el ala superior. Aquí tendría un comportamiento parabólico que sería lo que sucede en el ala central y después aquí tendría un comportamiento parabólico que sería lo que sucede en el ala inferior. Entonces, mientras que en el caso anterior, acá, esa gráfica sería simplemente parabólica, ¿sí? En este caso, lo que tenemos es dos parábolas, ¿verdad? Que están discontinuas una entre otra. Una parábola sería para el ala superior e inferior y otra parábola para la parte central de nuestra viga. Pero esto tiene entonces un problema y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que la diferencia que hay entre estas parábolas es bien significativa. Es bien significativa. Y es bien significativa por los cambios, porque las paredes son delgadas. Y esas paredes delgadas van a hacer que esta diferencia entre esas parábolas se incrementen muchísimo. Y esto genera entonces el siguiente problema, que lleva, ¿verdad? O nos obliga a despreciar estos taos que ocurren en esa parte superior e inferior de la viga. Vamos a ver qué es lo que nosotros estamos diciendo con respecto a esto. Bueno, lo que estamos diciendo es que si yo estudio, ¿verdad? Un cubo diferencial que está ubicado, ¿verdad? Un cubito diferencial que está ubicado en la parte superior de la viga, ¿sí? En la parte superior de la viga, yo sé que el tau en la parte superior de la viga es cero. Y eso tiene sentido porque el tau, ¿verdad? En la cara superior tiene que ser cero porque recordando que este cubito tiene estos taos, ¿sí? Esas tensiones, como en la cara superior está al aire, no puede haber ninguna fuerza colocada allí porque, digamos, de ese lado ya no hay material. Entonces, eso coincide, ¿verdad? Digamos, con la física. Ahora, acá abajo ocurre lo mismo. Yo tengo acá abajo, en el borde inferior, es decir, un cubito diferencial que esté ubicado aquí en la parte inferior de la viga, yo también tengo entonces un tau que vale cero. Eso significa que para este cubito también tengo unas tensiones tangenciales que son cero, que corresponden con la realidad, porque como yo estoy en un borde material, del otro lado no tengo ningún material, no tengo fuerzas externas, por lo tanto, yo no tengo cómo tener un valor de tensión que sea distinto de cero. ¿Sí? Y el problema surge cuando nosotros ahora evaluamos, ¿verdad? Un cubo diferencial que esté ubicado justo en el borde, ¿verdad? En el borde inferior del ala superior. Porque en ese borde el cubo diferencial da al aire, ¿sí? Si ustedes se fijan, este cubo diferencial, la cara inferior debería dar al aire. Como da al aire, ¿verdad? Por condiciones de borde,
no puede tener tensiones tangenciales. Entonces, nosotros esperaríamos que para este caso, la tensión tangencial también fuese cero. Y eso no ocurre ni en ese cubo diferencial, ni en un cubito diferencial que esté justamente aquí en la cara superior de, eh, de el ala inferior de nuestra viga. ¿Sí? Entonces, nuestro análisis tiene ciertas limitaciones, o digamos la metodología que les presentamos tiene ciertas limitaciones que nos obligan entonces a decir, bueno, mira, esto en verdad es irreal, esto no ocurre así en la realidad, hay otros análisis, digamos, más detallados que en el futuro les van a permitir corregir estas limitaciones, y lo que uno hace entonces es despreciar esa componente que existe tangencial en las alas superiores e inferiores, ¿sí? De tal manera que lo que nosotros vamos a decir es que a pesar de que esto es parabólico, ¿verdad? Nosotros vamos a decir que es cero porque comparado a lo que ocurre en la parte central de la viga, pues es despreciable. ¿Sí? Y esto ocurre así en paredes, cuando yo tengo paredes que son delgadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Bueno, lo que estamos diciendo... Profe, Ajá, adelante. disculpe, sabe que no entendí muy bien si es que al final en la parte, por ejemplo, en ese cubito que está arriba, pero orientado hacia abajo, Ujú. ¿se considera o no el tau cero? No, se considera, o sea, tiene que ser físicamente cero. Nuestro análisis numérico nos dice que no es cero, pero físicamente tiene que ser cero, ¿sí? Es decir, nuestro análisis numérico es una simplificación, estamos haciendo ciertas simplificaciones del problema que nos llevan a un resultado que es incoherente con la realidad. Entonces, lo que uno hace, por dos razones, es despreciar eh, este tramo que nosotros estamos encontrando. Y a pesar de que nosotros matemáticamente estamos encontrando que es distinto de cero, nosotros vamos a decir, mira, como esto es muy pequeño comparado a esto, vamos a decir que es cero, ¿sí? Y diciendo que es cero, entonces yo digo, bueno, perfecto, al menos diciendo que es cero, digo que cualquier cubito ubicado en la parte superior o en la parte inferior, cualquier cubito en cualquier posición, yo voy a decir que va a tener tau cero, ¿sí? Entonces, voy a decir que esto es cero para cualquier cubito ubicado en la parte del ala superior o del ala inferior de la viga, ¿sí? Eso es una aproximación que no es tan errada porque nuevamente lo que estamos diciendo es que esto es muy pequeño comparado a esto. Entonces, digamos que es una aproximación con la cual podemos vivir y que da resultados, digamos, aceptables eh, para este tipo de, digamos, de secciones. Y por eso uno habla de secciones con pared delgada, siempre y cuando este espesor sea pequeño en comparación a esta altura, ¿sí? Siempre y cuando, digamos, la altura de la parte central sea muy superior al espesor de las partes de arriba, pues esto se puede tomar de esa manera, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿sí? De tal Listo, manera, profe, ahora ok, entendí. Muchas gracias. súper. Y ahora, entonces, lo interesante es, para hilar lo que acabo de decir, es que si nosotros estudiamos ahora cualquier punto acá, ¿sí? De esta sección de aquí, nosotros lo que vamos a decir es que las tensiones tangenciales solamente van a ocurrir en la parte central de nuestra viga y que la parte superior y la parte inferior no van a tener tensiones eh, eh, tensiones de este tau xi. Pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que no necesariamente, ya, perdón, hijo. Ok, perdón. Lo que vamos a darnos cuenta entonces es que
no necesariamente, ¿verdad? Yo estoy restringido a hacer este barrido de esta manera. No necesariamente. Yo también puedo hacer un barrido, ¿verdad? De esta forma. Yo puedo hacer ahora un barrido extrayendo solamente un tramo del ala superior e ir corriendo ese tramo de derecha a izquierda, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo extraer esta franja que está acá y después yo puedo extraer otra franja más ancha y después yo puedo extraer diferentes anchos de franjas, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Bueno, porque si yo saco entonces ahora un diagrama de cuerpo libre de ese volumen azul, ¿verdad? Ese diagrama de cuerpo libre de la cara que está del lado derecho digamos, está en contacto, digamos, con el aire, está libre, no tiene ningún tipo de fuerzas, aparecen las tensiones normales por el momento, por la flexión que haya aplicada a la viga. Esas generan entonces una resultante axial que están desbalanceadas, ¿verdad? Porque existe corte y que ahora, ¿verdad? Como yo estoy extrayendo este volumen que está allí, que tiene la cara derecha expuesta al aire, la cara superior expuesta al aire y la cara inferior expuesta al aire, ¿verdad? El flujo de corte ahora va a aparecer es en la cara, en esta cara que está acá, en esta cara que está acá. Profe, y en la parte de atrás no debería aparecer también. En la parte, ¿cuál sería la parte de atrás? O sea, porque es la ¿Dónde única está cara. el sigma X, XY? O sea, el de la izquierda. Claro, no, ahí no aparece porque yo estoy ya incorporando la tensión normal en este caso, ¿sí? Y de, y de hecho, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es justamente, estamos justamente sacando el efecto, o sea, ya vamos para allá. Dame un segundito porque lo vas a ver indirectamente, lo vas a ver indirectamente cuando veamos esto, ¿sí? Pero estás casi en lo correcto. Vamos a ver si es lo que estás diciendo hacia lo que vamos a ir. Entonces aparece, al menos aquí es evidente que tiene que aparecer este flujo en esta cara, ¿sí? Tiene que aparecer ese flujo en esta cara. Y lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a suponer que sí, que pueden existir entonces aquí unas fuerzas también en esa dirección y una fuerza parecida en la cara que está por el lado de atrás, que es la que creo que me estás indicando. Pero cuando tú haces el balance de fuerzas, ¿verdad? Tú haces el balance de fuerzas en la dirección X, ¿sí? Entonces, no importa que estas fuerzas estén aquí o que existan en la cara, digamos, en esta cara posterior, porque vamos a hacer este balance de fuerzas en la dirección X nada más, y esas fuerzas aparecen en la dirección Z, ¿sí? O en la dirección Y, porque también pudiera tener unas fuerzas que vienen así, ¿no? No necesariamente las fuerzas tienen que estar contenidas en la horizontal. Tienen que estar contenidas en la cara, pero no necesariamente en la dirección horizontal o vertical. Ok, entonces, resulta que el flujo de corte tiene la misma expresión que tenía antes, y ahora lo que yo voy a ver a nivel infinitesimal, ¿verdad? Si yo saco ahora digamos, una fracción infinitesimal de esto, que sería, voy a dibujarlo aquí, sería tomar una franja así, ahora, una franja que tiene un infinitesimal, esta cara que está aquí también infinitesimal, ¿sí? Sería un dz, ¿sí? Si uno hace eso, ¿verdad? Y uno observa entonces ese cubito que aparece, nosotros vamos a tener varios esfuerzos tangenciales. Tenemos todos los esfuerzos tangenciales, por ejemplo, en un cubito genérico, ¿no? Que serían, respetando nuestra convención o nuestro sistema de referencia, tendríamos los tau xz, serían las flechas azules, estarían en todas las caras, ¿verdad? Tendríamos los tau xy,
que serían las flechas verdes, también están en las caras escondidas, y tendríamos los tau X y Z, que serían las flechas rojas, que también están en las caras escondidas. De tal manera que yo entonces puedo darme cuenta que mi flujo de corte, ¿verdad? Va a coincidir con esta flecha que corresponde al tau XZ. Y ese tau XZ, nuevamente, va a venir, ¿sí? No solamente en esta cara, sino en esta cara, y también va a estar en la cara posterior, en las dos caras posteriores, que entiendo que son las fuerzas que tú me decías que aparecían. Entonces la respuesta es sí, aquí aparecen también unas fuerzas, ¿sí? Que en este caso van a estar relacionadas también a esta fuerza que estamos encontrando como flujo de corte. Sí, ojalá eso responda un poquito la pregunta que... Sí, profe, solamente estaba confundido, la verdad. Pero Ya, ahora bueno, lo logré ver mejor. Gracias. buenísimo. Entonces, en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a barrer un área, ¿sí? Pero con una orientación vertical, ¿sí? Vamos a ir barriendo esta área de derecha a izquierda hasta llegar acá, hasta el centro. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Nos damos cuenta, ¿verdad? Que cuando yo estoy barriendo ahora en Z, si yo ahora estoy muy pegado al extremo derecho, resulta que el área sombreada es muy pequeña, ¿sí? Por lo tanto, aquí me aparece entonces un área cero, ¿verdad? Y eso quiere decir que el tau XZ, ¿verdad? Va a ser cero en el extremo derecho de mi viga, ¿sí? Yo aquí estoy graficando el tau XZ respecto a Z. Y lo otro, entonces, es que cuando yo me acerco, ¿verdad? Cuando yo me acerco al centro, ¿sí? Cuando ya yo llego casi a abarcar toda la mitad del ala superior, yo voy a tener entonces un valor de A muy grande, ¿verdad? Pero lo que es interesante es que el valor del I asterisco, que es el valor que se utiliza en el flujo de corte, ¿sí? No cambia, ¿sí? Entonces solamente cambia, ¿sí? En esta relación solamente cambia el valor del A asterisco. Y como la sección es uniforme, es decir, no hay cambios de espesores, entonces esto varía de manera recta, varía de manera lineal, ¿sí? Solamente porque lo que va cambiando es el área acá. Y el I asterisco va manteniéndose en la misma posición. Entonces, de esta forma, ¿verdad? Yo puedo ahora hacer lo mismo, pero del otro lado, ¿sí? Es decir, yo ahora tengo que barrer esta área y ir moviendo esta frontera hacia la derecha para barrer del otro lado, y me voy a ir dando cuenta entonces que el tau que aparece es el tau que está en la cara escondida, aquí del lado derecho de este cubo, ¿sí? En el área aquí, que está acá, en el área escondida. Y me voy a dar cuenta entonces que viene en un sentido contrario a, a esta flecha, de tal forma de que entonces esos taos van a ser negativos y van a cumplir con la misma regla de variación lineal. Ok. ¿Y qué es lo que sucede entonces en este caso? Bueno, en este caso lo que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Es que cuando yo veo esta configuración, me doy cuenta que el tau es positivo, por lo tanto, ¿verdad? Cuando yo tengo acá un cúbito diferencial en la parte derecha del ala superior, yo me doy cuenta que el tau es positivo, por lo tanto la flecha viene en esta dirección, ¿sí? Eso es porque este tau que está aquí es positivo, y cuando yo vengo a estudiar lo que le sucede a este cubo diferencial, veo que el tau es negativo por esta relación, veo que el tau es negativo para la parte izquierda de la viga, significa entonces que si yo extraigo este cubo diferencial, ¿sí? El tau que a mí me interesa es un tau que es negativo, y que si yo entonces estudio lo que sucede en la cara anterior de ese cubo,
resulta que como el tau es negativo, entonces el tau va en sentido contrario a esta flecha que está allí. ¿Sí? Eso hace entonces que cuando yo estudie el corte en mi sección transversal, ¿verdad? De pared delgada, o sea, de perfiles con pared delgada, lo que me estoy dando cuenta es que el hecho tenga, de que yo tenga un diagrama de esfuerzo de corte distinto de cero, lo que significa es que las tensiones, ¿sí? Las tensiones que están paralelas a esta cara, ¿sí? Que están contenidas básicamente en esta sección transversal, las tensiones que son tangentes a la cara, en el ala superior van a ir concéntricas, mientras que en el ala inferior van a ir hacia afuera, mientras que en la parte central van a ir hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que acá, en verdad, la tensión que existe, la fuerza distribuida que existe, es en el ala superior del lado derecho, viene una fuerza distribuida hacia el centro que incrementa linealmente, ¿sí? Que incrementa linealmente, mientras que en el ala izquierda ocurre lo mismo, incrementa linealmente hacia el centro, pero incrementa linealmente hacia el centro, parte aquí desde cero y va incrementándose hacia el centro. Pasa lo mismo en la parte inferior, ¿sí? Aquí es cero y va incrementándose hacia el centro, solamente que viene en una dirección opuesta a lo que sucede arriba. Y tenemos entonces después que las tensiones en la vertical pues van siempre hacia abajo y van a ser parabólicas. Entonces, mientras en la parte superior y en la parte inferior las tensiones varían linealmente, en la parte central las tensiones varían parabólicamente, ¿sí? Y si ustedes se fijan, estas tensiones que están acá, ¿verdad? Se contrarrestan con las que están del lado derecho, estas inferiores se contrarrestan con estas, ¿sí? De tal manera que al yo integrar los tau xi en el área, ¿sí? Me da a mí el corte que hay en la vertical, es decir, que el corte que yo estoy evidenciando en esta sección transversal es producto solamente de la tensión XY. Mientras que si yo integro las tensiones XZ en la misma área, yo tendría entonces, este sería el corte en el plano XY, y aquí yo tendría un corte en el plano XZ. Y esto va a ser cero, porque yo no tengo corte en la dirección. Si yo veo la viga desde arriba, yo veo que esa viga no tiene corte en ese plano, ¿sí? Y entonces esto es cero porque estos dos tensiones se balancean, ¿sí? Entonces esto es importante porque nuevamente nos permite utilizar el concepto de flujo de corte para encontrar cómo es, ¿verdad? Ese flujo del corte en mi sección transversal, ¿sí? Entonces, es importante tener estos conceptos claros, ¿sí? Estos conceptos claros. Y después, bueno, uno puede extender este análisis a lo que sucede cuando yo tengo, por ejemplo, eh, torsión u otras cosas que pasan cuando yo agarro la viga y axialmente la torsiono. Y vamos a ver que entonces esa torsión, o se puede demostrar, no nos va a dar chance, no creo que no nos va a dar tiempo de verlo en este curso, de ver cómo es entonces el flujo de corte cuando yo tengo ahora esas torsiones. Entonces, esto es muy importante, esto es muy importante. Porque fíjense, ahora yo puedo tomar cualquier cubo diferencial ubicado en esta cara, ¿sí? Y yo sé que ese cubo diferencial, al menos en mi cara de interés, ¿sí?
que sería esta que está acá, yo ya sé entonces cómo serían los sigmas, ¿verdad? Porque lo estudiamos con la flexión, pero yo también puedo saber entonces cómo son los tau xy y los taos xz. De tal manera, vamos a dibujar este bien aquí, que sería saliendo de la sección transversal. Y de esa manera, entonces yo puedo definir el estado tensional, puedo ir completando el estado tensional de un cubo diferencial, de tal manera de poder después, a través de lo que vimos de rotación de, tensiones, puedo ir encontrando las tensiones máximas. Ok, bueno, dejemos esto hasta acá, lo vamos a retomar un poco en la próxima clase y vamos a ver también unos ejemplos de qué hacer con estos conceptos y cómo aplicarlos en un ejemplo para calcular estos flujos y poder entonces ir, digamos, madurando un poco más el concepto del flujo de corte. Entonces dejo de grabar.